Hola, estimados participantes, muy buenas tardes. Vamos a esperar un minuto, por favor, a que ingresen sus compañeros. Por favor, esperamos un momento. Hola, muy buenas tardes nuevamente a todos. ¿Me confirman si se escucha, por favor, y si se ve la pantalla? Ya está bien, muchas gracias. Bueno, estimados participantes, muy buenas tardes. Me voy a presentar. Soy el ingeniero Joel Choque. Voy a ser su profesor de razonamiento lógico matemático, ¿no? Vamos a estar resolviendo ejemplos de la gestión pasada, ¿no? Para el examen, para su examen. Por ejemplo, aquí tengo ejemplos de la gestión de 2023 que ya ha pasado, ¿no? Que son ejercicios de la gestión pasada. También vamos a resolver ejemplos que los posibles pueden entrar, ¿no? Al examen de esta gestión. Mm, y en el chat pueden consultar, ¿no? Después que acabemos un ejemplo o cualquier ejemplo, pueden consultar acerca de los ejemplos que resolvamos, ¿no? Eh, entonces, a ver, vamos a continuar. A ver, aquí tenemos un primer ejemplo que me dice, ¿qué número completa la sucesión? Más antecitos, aquí en la clase vamos a resolver un poco a detalle, con calma. También vamos a mostrar algunas ecuaciones, fórmulas, que ustedes lo tienen que practicar, ¿no? Practicarlo, memorizárselo, después así en su examen lo puedan hacerlo de manera rápida, ¿no? Como les indicaba, lo vamos a hacerlo a detalle, un poco con calma y les pido paciencia. Entonces, aquí el primer ejemplo nos dice, ¿qué número completa la sucesión? Me dice 4, 7, 12, 21, 38. Me dice.
Aquí, como lo ven, me presenta una sucesión de números. Por ejemplo, el 4. De 4 me presenta la 7, posteriormente la 12, 21 y 38. Y aquí me presenta varios incisos. El inciso A es el 73, el inciso B, que es 58, inciso C, 81, y el inciso D, que me dice que es 71. Entonces, uno de estos es la respuesta correcta. A ver, para realizar este ejemplo, eh, podemos ver, ¿no? Aquí, como ven, aumenta gradualmente. De 4 a 38 es un número artito. Entonces, a ver si aquí lo multiplicamos esto por 2 nos va a dar 8. Y si ese resultado lo restamos menos uno, por ejemplo, aquí lo podemos anotar menos uno, nos va a dar este valor que es la 7, ¿no? Entonces lo multiplicamos por 2 y lo restamos menos uno. Y aquí de la misma manera podemos realizar esa operación. Podemos multiplicar la 7 por 2 sería 14. Y en nuestro caso ya lo podemos restarlo por menos 2, ¿no? Menos 2. Y ahí nos daría el resultado que sería la 12. A ver, nuevamente. Aquí lo multiplicamos por 2, que sería 8. Y lo restamos menos uno y nos daría este valor. Y aquí lo multiplicamos las 7 por 2 y lo restamos menos 2 y nos daría este valor. Entonces aquí, como ven, ya se forma la sucesión, ¿no? La sucesión en sí. A ver, aquí entonces, aquí como estamos diciendo que nos forma la sucesión, aquí nos tendría que dar con menos 3, ¿no? A ver, lo vamos a verificar. 12 por 2 sería 24. Entonces, si lo restamos menos 3 nos daría 21. Entonces, ahí ya tenemos la sucesión que está yendo de uno en uno, ¿no? Que está subiendo uno en uno, pero de manera negativa. Y aquí, a ver, al final, también, entonces aquí ya nos tendría que dar con menos 4. A ver, vamos a comprobarlo. 2 por 21 sería 42, menos 4 nos daría entonces 38, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos, nos da valor de 38, pero aquí necesitamos un número, ¿no? Un número que complete la sucesión. Entonces aquí podemos anotar menos 5. Entonces eso sería, a ver, vamos a multiplicarlo primeramente por 2. A ver, 38 por 2 sería 76. 76 menos 5 nos daría un valor de 71. Entonces, a ver, eso lo vamos a anotar. Aquí entonces tendríamos 71, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 71. A ver si vemos aquí en las respuestas. Nuestra respuesta se encuentra ubicado en el inciso D. Esto podemos marcarlo con una circunferencia o también con una línea, pero en nuestro caso lo vamos a marcarlo con una circunferencia, que la opción correcta es el inciso D, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta sucesión, multiplicando por 2, estando menos uno, aquí a menos 2, menos 3, menos 4 y llegamos al menos 5 y nos da este resultado. Y ver tal vez alguna consulta, vamos a ver el chat, ¿no? Ya, ya, entonces vamos a pasar al segundo ejemplo. Aquí me dice, un ejemplo 2. A ver, vamos a, aquí. Eh, Joel lanza 3 dados y observa que la suma es 16, ¿no? ¿Cuánto suman los números que están en la parte inferior de cada dado? Me dice, ¿no? Aquí me he dibujado un dado, que lo tengo aquí. Aquí me dice que Joel, ¿no? Lanza 3 dados y observa que la suma es 16. Cuando lanzas el dado nos puede aparecer cualquier número, ¿no? Nos puede aparecer el 6, el 5, la 4, ¿no? Tal vez en algunos de los casos nos puede aparecer 2 veces la 4 o 2 veces la 5.
O en caso, cuando tengamos mucha suerte, tal vez nos aparezcan, ¿no? Los 3 6, ¿no? Tendríamos 18, ¿no? Sumados. Pero me dice, no nos dice, no nos especifica, ¿no? Qué números exactamente nos sale, pero nos pide que la suma sea 16, ¿no? Entonces, para ello tendríamos que saber, ¿no? Aquí el dado, qué números contiene. Por ejemplo, aquí en mi dibujo, aquí, el dado me ha caído del número 4 y en su opuesto, ¿qué número tengo? Entonces, eso tendría que saber, ¿no? Para resolver este ejemplo. A ver, para ello nos podemos anotar aquí. Podemos decir, cuando el dado nos cae del número 6, ¿no? Número 6 en la parte inferior, ¿no? En la parte inferior o en su base, en la parte de abajo, ¿no? Cuando cae de 6, vamos a tener, vamos a hacerlo con otro color. En su base o en la parte inferior vamos a tener el número 1, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos 6, entonces en el otro lado va a haber el número 1, ¿no? Sí o sí va a estar así. Y si en caso cae del número 4, en nuestro caso aquí en el dibujo está 4, va en su base o en la parte inferior, va a existir el número 3. Entonces eso lo vamos a anotar aquí. Y en alguno de los casos tal vez caiga del número 5. Entonces si cae 5 en la parte inferior o en su base vamos a tener el número que falta, ¿no? Que sería el número 2. Entonces, así va a estar compuesto nuestro dado. Pero esto podemos dejarlo en un cuadrado. Mm, Esta parte, ¿no? También se pueden anotar o memorizarlo, ¿no? Para cuando les aparezca este tipo de ejemplos. Y también esto funciona viceversa, ¿no? Si cae del 1, por ejemplo, el dado cae de 1, entonces en su base o en la parte inferior va a tener el número 6. De la 3 de la misma manera y también de la 2, ¿no? Entonces aquí en el ejemplo ahora nos pide, a ver, supongamos que el primer dado, vamos a anotar, el primer dado cae del número 6, supongamos, ¿no? Digamos, cae del número 6. Y el segundo dado, vamos a decir que el segundo dado cae del número 4, ¿no? Cae del número 4. Entonces, a ver, sumados, ¿cuánto ya tenemos? 6, 7, bueno, esto vamos a hacerlo un poco alejado. 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Ya lo tengo 10, pero aquí me pide que sea 16. Entonces, el tercer dado sí o sí tendría que ser 6 también, ¿no? Entonces aquí vamos a, el tercer dado va a ser 6 para que sumados los tres dados nos den 16 como nos dice en la pregunta, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que sumados nos dan 16. Pero no nos pide esto, ¿no? Nos pide su opuesto o su base aquí en la parte inferior. ¿Cuántos son la sumatoria? Entonces, vamos a anotar ahí su base. Aquí también ya lo habíamos hecho. Pero aquí lo vamos a realizarlo. Aquí vamos a hacer una flechita e indicar qué número está en su base, ¿no? A ver, vamos a hacerlo ahí. Aquí entonces en la parte inferior de la 6 aquí va a existir el 1, ¿no? Aquí, si cae de la 6 en su inferior, aquí en esta parte que no se ve, va a existir el 1. Entonces anotamos eso, 1. Y aquí en nuestro caso, que es la 4 en la parte inferior, va a existir la número 3. Entonces lo dejamos 3. Y aquí también hemos dicho que 6, entonces nos va a quedar el número 1. Entonces, a ver, nos pide esa respuesta, cuánto nos da la sumatoria, ¿no? Entonces vamos a sumarlo. Nos daría 3, 4, 5, ¿no? Nos da 5. Entonces eso sería nuestra respuesta.
Y si vamos a las respuestas, aquí en los incisos, estaría en el inciso D, ¿no? Que sería la 5. Entonces venimos aquí y lo remarcamos, ¿no? Según a lo que nos pida. Tal vez en algunos de los casos nos pide que hagamos una línea o lo remarquemos. En algunos de los casos nos pide hacer una circunferencia, ¿no? Entonces, según el caso que nos pida, lo hacemos, ¿no? Le encerramos la respuesta. Ya, algunos ya lo habían resuelto, muy bien. Es bueno que practiquen, ¿no? Practicar, practicar y así les va a ir muy bien. Entonces, ahí ya lo hemos resuelto el ejemplo 2. Ya, a ver, aquí no les recomendaría que se memoricen esta parte, ¿no? Esta parte, tal vez en alguno de ustedes tiene sus dados, entonces ver, ¿no? ¿Cuál es el número opuesto del 6, del 4, del 5? En sí, aprenderse esta tablita, este cuadrito que lo hemos hecho, como también les indicaba, funciona viceversa, ¿ya? Eh, Aquí tenemos un ejemplo 3, un ejemplo 3. A ver, vamos a leerlo. ¿Qué nos dice? A ver, nos dice Kant tiene 30 años, nos dice, ¿no? Nos habla de una persona que tiene 30 años. Su edad es el triple de edad que tenía Pitágoras, me dice, ¿no? Entonces aquí nos habla también de otro personaje que Pitágoras, ¿no? Su edad, eh, Pitágoras tenía una edad y ahora Kant tiene el triple, nos dice, ¿no? Cuando Kant tenía la cuarta parte de edad que tiene Pitágoras, cuando Kant tenía la cuarta parte de la edad que tiene Pitágoras. Hallar la edad actual de Pitágoras, ¿no? Entonces, aquí nos podemos hacer como una tabla, ¿en sí? Aquí primeramente identificamos, aquí nos presenta en dos tiempos, si se dan cuenta, aquí nos presenta en tiempo presente, nos dice que tiene, ¿no? Nos habla del tiempo presente. Vamos a remarcarlo con otro color. Ver con esto. Tiene, nos habla del tiempo presente. Aquí tenía, me dice, ¿no? Nos habla del tiempo ya pasado, tenía. Mm, Aquí de la misma manera me habla de tiempo pasado. Y aquí para Pitágoras me pide, ¿no? En la edad actual, ¿no? O sea, en el tiempo presente. Aquí me dice la edad actual de Pitágoras. Pero aquí vamos a anotar los nombres. Aquí vamos a decir Kant para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Aquí decimos Kant, aquí Pitágoras, decimos Pitágoras. Y aquí en la parte inferior vamos a anotar el tiempo, que va a estar en el tiempo pasado. Y al lado derecho vamos a anotar el tiempo presente. Tiempo presente, a ver, vamos a recorrerlo un poco. Ahí tenemos. Y ahí vamos yendo anotando los datos que tenemos, ¿no? Primeramente, podemos anotar aquí, Kant tiene, ya nos afirma, ¿no? Que tiene 30 años. Entonces, aquí podemos anotar, Kant en el presente tiene 30 años, ¿no? Eso podemos anotar. Y en el presente de Pitágoras, que no sabemos, aquí nos pide, ¿no? Es lo que vamos a hallar. Pitágoras, ¿no? Hallar la edad actual de Pitágoras. No sabemos, entonces lo vamos a hacerlo con una X. Y aquí nos dice, su edad, aquí no, nos habla de Kant, su edad es el triple de edad que tenía Pitágoras, nos dice, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que aquí Pitágoras, aquí no, Kant nos dice que tiene el triple de la edad que tenía Pitágoras. O sea, en el pasado Pitágoras tenía
30 entre 3, ¿no? O sea, tenía 10 años. Entonces, por aquí vamos a hacerlo. 30 entre 3 va a ser 10, ¿no? Aquí nos vamos a anotar eso. La edad que tenía Pitágoras en el pasado va a ser 10, ¿no? Porque aquí nos indica su edad, ¿no? Su edad es el triple de la edad que tenía Pitágoras. Como nos da en el presente la edad, nos dice que es el triple, entonces aquí para Pitágoras en el pasado lo vamos a dividirlo entre 3. Y aquí para Kant, ¿no? Aquí también nos da un dato. Cuando Kant tenía la cuarta parte de la edad que tiene Pitágoras, ¿no? Nos dice la cuarta parte, entonces aquí en el presente no sabemos cuánto, entonces vamos a decir X, la edad de Pitágoras en el presente sobre cuarto, ¿no? Porque nos dice la cuarta parte, aquí en esta parte nos indica, a ver, vamos, sobre aquí nos indica, ¿no? La cuarta parte nos dice, entonces, la cuarta parte de la edad que tenía Pitágoras, ¿no? Entonces aquí como no sabemos, lo hemos puesto X, entonces lo dividimos entre 4 porque nos dice la cuarta parte. Entonces aquí para resolver este tipo de ejemplos, tomando el concepto de diferencia de edades entre dos personas, que siempre va a ser igual, ¿no? En todo momento. Para eso vamos a hacer una resta e igualarlo. A ver, aquí decimos, esto podemos recorrer un poco. Mm, Esto vamos a recorrerlo un momento. Y vamos a resolverlo aquí en la parte derecha, ¿no? Donde tenemos espacio. Entonces, para resolver este tipo de ejemplos, como les digo, tomando en cuenta el concepto de diferencia de edades, decimos, ¿no? La edad de Kant en el pasado, la edad de Kant en el pasado, que es X sobre 4 menos la edad de Pitágoras también en el pasado, que sería 10. Eso lo vamos a igualar a las edades en el presente, que sería de Kant, que es 30 menos la edad de Pitágoras en el tiempo presente, que sería X, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos la ecuación. De aquí despejamos la X y ya tendríamos el resultado de la edad actual de Pitágoras. Entonces eso lo vamos a realizar. Pero para hacer los despejes, eh, esta X podemos traer al lado izquierdo y esta menos 10 podemos llevarlo al lado derecho, ¿no? Pero vamos a decir X sobre 4. Aquí como el X tiene positivo, podemos, perdón, como X tiene negativo, al otro miembro pasa con X, ¿no? X positivo. Y aquí 30, este 30 que se mantiene. Y este menos 10 pasa al otro miembro con positivo, ¿no? Más 10. Entonces ahí tendríamos la ecuación. A ver, vamos aquí un poco para tener más espacio. Ya, ya. A ver aquí qué más podemos hacer. Aquí podemos aplicar factor común, ¿no? Factor común. Aquí de base 4. 4 dividido a 4 va a ser 1 por X, va a ser X más 4 dividido a 1. Aquí en el denominador se sobreentiende que existe 1. 4 dividido a 1 va a ser 4 por X, va a ser 4X, ¿no? Entonces ahí se nos estaría quedando la ecuación. Y aquí directamente podemos sumarlo. 30 más 10 sería 40. Ver aquí qué más podemos hacer. Este 4 podemos llevar a multiplicar al otro lado. Vamos a darle todo. Aquí primeramente esta es X, podemos sumarlo. Nos dice X más 4X sería 5X igual, ¿no? Este 4 lo llevamos a multiplicar al lado derecho,
¿qué sería 4 por 40? A ver, 4 por 4, 16, sería 160, ¿no? 160. Y aquí nos estaría quedando X, despejamos la X, va a ser 160 entre 5. 160 entre 5, ¿no? Entonces aquí, haciendo la división, nos daría un valor de 32, ¿no? ¿Verdad? 32. 160 entre 5 nos va a dar un valor de 32. Ahora aquí tenemos el resultado. Mm, O también, a ver, podemos dividirlo, ¿no? Como no vamos a utilizar la calculadora, ¿no? En los exámenes, ¿no? No vamos a tener calculadora, ni teléfonos, ni celulares, nada. Entonces, a ver, aquí podemos dividir 160. Podemos decir, a ver, aquí podemos anotarnos. Podemos hacer una operación rápida, ¿no? Entre 5. Si no, podemos dividir. Mm, Podemos tomar de aquí, ¿no? Dos cifras. Y aquí podemos decir, ¿cuánto? A 3, ¿no? 3 por 5, 15. Y a la 16 serían 2. A 16, perdón, 1, ¿no? Para que llegue a 16 les falta 1. Bajamos este 0 que tenemos ahí. Y aquí podemos decir 2. 2 por 5 nos daría 10, ¿no? Entonces quedaría justo. Entonces aquí podemos remarcarlo. Entonces aquí tenemos la división que nos da el resultado, la edad de Pitágoras. Entonces, si nos fijamos aquí, se encuentra el inciso B. También podemos remarcar, ¿no? Aquí en el inciso, perdón, en el inciso B. Y tenemos el inciso B, ¿no? Tal vez alguna consulta sobre el problema. Mm, dice que le sale 12, algunos 20. Mm, se pueden hacer, ¿no? O pueden practicar y hacer la división, ¿no? Tal vez se han equivocado en algún punto. Entonces pueden eh, volverlo a revisar. Les tendría que dar un valor de 32, ¿no? Aquí lo tenemos 32. Ya. Mm, Aquí tenemos un ejemplo 4. Ya. Nos dice ejemplo 4. Al preguntar un padre a su hijo cuánto había gastado de los 50 bolivianos que le dio, el hijo le contestó que gastó el 25% de lo que no gastó, ¿no? ¿Qué cantidad gastó? Aquí su padre, ¿no? Le dio a su hijo 50 bolivianos para sus gastos, ¿no? Para que se compre cosas. Y después, ¿no? El padre le pregunta a su hijo que cuánto ha gastado, ¿no? Y el hijo casi no le responde de manera clara, pero le dice que gastó el 25% de lo que no gastó, ¿no? Una parte que no gastó de este 50%, de ese total gastó el 25%, ¿no? Entonces, eso vamos a hacerlo. Aquí, ¿qué cantidad gastó? Nos dice. Entonces, no sabemos qué gastó. Eso lo vamos a hacerlo como una X. Gastó, le vamos a poner. A ver, mejor podemos hacerlos una.
una pequeña tabla para que se entienda un poco mejor, ¿no? Ver, ver, vamos a otro color. Ver, podemos hacerlo con esto. Ya. Aquí vamos a anotar lo que se gastó, ¿no? Aquí en la parte izquierda vamos a anotar lo que se gastó. Y aquí en la parte derecha vamos a anotar lo que no se gastó. No gastó, ¿no? Sabemos que lo que gastó no lo sabemos, lo vamos a tomarlo como X. Y lo que no gastó, ¿no? Va a ser el monto de dinero que le dio menos el gasto, ¿verdad? Entonces vamos a decir 50 menos X, ¿no? 50 menos X. Entonces esto va a estar en función a la X, lo que no gastó. Entonces, a ver, para hacer, entonces el gasto, ven, vámonos aquí. El gasto va a ser igual mm, al 25%, al 25% de lo que no gastó, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que no gastó. Entonces decimos 50 menos X, ¿no? Así va a quedar nuestra ecuación. Gasto va a ser igual al 25% de lo que no gastó, ¿no? Entonces aquí tenemos la ecuación que nos decía aquí en la pregunta, ¿no? El 25% de lo que no gastó. Entonces aquí lo tenemos. Y de aquí podemos también, ¿no? Despejar la X y, y tener la cantidad que se gastó, ¿no? Aquí lo tenemos, la cantidad que se gastó. A ver, podemos hacer aquí en la parte derecha. Mm, X va a ser igual al 25%. Esto podemos expresarlo también 25 entre 100, ¿no? Podemos expresarlo así. Cuando se trata de porcentaje, lo dividimos entre 100. Mm, ver qué más por 50. Esto está entre paréntesis. 50 menos X. Tendríamos así. A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos llevarlo al otro miembro, este 100 al lado izquierdo. Podemos multiplicarlo con la X. Podemos decir 100X. Y aquí nos quedaría 25 por 50 menos X, ¿no? 25 por 50 menos X. Nos quedaría de esta manera. Vamos a recorrerlo un poco. Ya. Aquí podemos realizar la propiedad distributiva, ¿no? Como está encerrado en un paréntesis, multiplicamos 25 por 50 y de la misma manera, primero multiplicamos esto y también multiplicamos 25 por X, ¿verdad? Entonces, decimos 25 por 25 por 25X. Y aquí ya tenemos un poco más simplificado. Este 25X también podemos llevar al lado de las X. Ver aquí. Mm, Podemos decir, esto lo vamos a eliminar. Aquí no, aquí podemos llevar el 25X con un signo cambiado que sería 25X. Y esta parte lo podemos eliminar, ¿no? Entonces nos quedaría de esta manera. Ver aquí, podemos sumar esto, 100X más 25X, nos daría un valor de 125X.
igual 1250, ¿no? Aquí vamos a... Entonces aquí eh, ya podemos finalizar. Aquí podemos decir X es igual a 1250 sobre 125. Entonces ahí tendríamos una división que también podemos, lo podemos realizar. Nos podemos hacer una operación auxiliar aquí. 1250 podemos decir aquí. A ver, podemos hacer una división. Mm, Esto es dividido a 125. Como les decía, no podemos no utilizar calculadora. Entonces aquí podemos hacernos. Aquí, a ver, vamos a dividir. Vamos a hacer esta división. Aquí podemos tomar 3, ¿no? 125 a 125 podemos 3. Y esto podemos multiplicarlo por 1. Ver, 1 por 125 nos va a dar 125, ¿verdad? Entonces aquí nos va a quedar, todos los números nos van a quedar 0, ¿no? Los 3. Y aquí va a haber una coma. ¿Ver? Y aquí si bajamos el 0, que lo tenemos aquí en la parte superior, nos lo bajamos el 0. Y como ya no tenemos otro, ¿no? Para poder, entonces aquí nos va a quedar 0 al cociente, ¿verdad? Aquí entonces nos va a quedar 0 al cociente y entonces aquí tendríamos el resultado que tendríamos, ¿no? Que nos quedaría el valor de 10. Entonces aquí haciendo la división, X va a ser igual a 10. Entonces ahí tenemos el resultado final que nos pedía la pregunta. A ver, vamos a subrayarlo. Ya, a ver, vamos a encerrar el resultado. Aquí en nuestro caso se encuentra en el inciso D. Ahí. A ver, vamos a ver los chats. Alguien resuelto y había salido 10, muy bien. Ver, ya. Algunos le había salido 12.5. Pueden revisarlo, ¿no? Les tiene que salir 10, ¿no? El valor de la, a ver, mm, de la cantidad que se gastó, ¿no? Les tendría que dar 10. Casi son operaciones un poco sencillas, ¿no? Eh, solo hay que tener un poco de cuidado y realizarlo detenidamente, ¿no? Entonces aquí es el procedimiento del ejemplo. Mm, el, eh, la pregunta 4 nos da, un valor de 10. Aquí no se puede simplificar, dice, ¿no? 25%. Alguien ha preguntado en el chat. Sí, lo pueden hacer, ¿no? Pueden sacar, a ver, podemos sacar para que el ejemplo, para que las operaciones sean más sencillas, podemos sacar, ver quintas partes, puede ser, ¿no? Y sacar las quintas partes, a lo que se pueda, ¿no? Podemos intentarlo con la mitad creo que no se podría. Terceras, quintas partes podemos sacar de ambos, entonces si se puede, tendríamos que, se puede reducir más los números, entonces sería mucho mejor, ¿no? Simplificar. Ya. Ya, alguien dice, ¿podría explicar una vez más la formulación de las ecuaciones? Dice, ¿no? Sin problema, vamos a volverlo a explicar.
Ya, a ver. Esto. Ya. Ya, aquí, a ver, vamos a leer de nuevo y explicar un poco esta parte, ¿no? Mm, Al preguntar un padre a su hijo cuánto había gastado de los 50 bolivianos, dice, ¿no? O sea, su padre le dio a su hijo 50 bolivianos y le pregunta cuánto había gastado, ¿no? Y el hijo contestó, como les indicaba, no le responde de manera clara, pero le gastó el 25% de lo que no gastó. O sea, de esos 50% gastó una parte, ¿no? Y de esa parte le sobró algo. Entonces, de esa parte de esa parte que le sobró algo, gastó el 25%. Entonces, para ello nos hemos hecho ecuaciones. Por ejemplo, la cantidad que gastó no lo sabemos, si es X, hemos puesto X. Y aquí para entenderlo mucho mejor nos hemos hecho una tabla, ¿no? Casi una tabla, unos datos que vamos a necesitar. Y ahí hemos puesto lo que se gastó, ¿no? Que es la X que no sabemos. Y, y lo que no gastó, ¿no? Lo que no gastó va a ser el 50, el dinero que le dio su padre a su hijo, menos el dinero que gastó, ¿no? Lo que gastó va a ser el 50 menos el gasto, ¿no? El gasto que hizo. Entonces aquí tenemos lo que no gastó. Entonces para formular la ecuación, ver aquí lo hemos formulado esta ecuación. Como aquí en esta parte nos indica, ¿no? Que gastó el 25% de lo que no gastó. Entonces, el gasto, que es esta X, va a ser igual al 25% al 25% de lo que no gastó. Entonces, aquí lo hemos anotado. 25% de lo que no gastó. Esta parte es, ¿no? Lo que no gastó. Aquí lo hemos anotado, lo que no ha gastado. Entonces aquí lo hemos formulado, lo que gastó es igual al 25% de lo que no gastó. Solo hemos hecho esta parte, lo que dice, lo lo hemos convertido en una ecuación. Es toda esta parte que nos indicaba en el ejemplo. A ver, vamos a subrayarlo. Toda esta parte, ¿no? A ver, vamos a el 25% de lo que no gastó, ¿no? Que es esta parte que tenemos aquí, el 25% de lo que no gastó. Esta parte es lo que no gastó y esta parte es el 25%. Y esta parte es lo que gastó, ¿no? Que lo hemos calculado. Ya, ya. Entonces yo creo que ya queda un poco más claro. Mm, eh, vamos a pasar al otro ejemplo. Y un ejemplo interesante, ¿no? Un ejemplo interesante que también son de exámenes pasados, por ejemplo, de la gestión 2023. Ya dice que se entendió muy bien. Ya, aquí no. Eh, eh, Nos dice, sabiendo que un buey atado a una cuerda de 3 metros de largo tarda 5 días en comerse toda la hierba que se encuentra a su alcance, ¿no? Aquí no es cuestión de imaginarse un poco. Nos dice que un buey está atado a una cuerda de 3 metros, ¿no? Entonces, en esa cuerda va a tender a girar el buey, ¿no? Va a tender a girar y comerse toda la hierba que encuentre, pero nos dice que tarda 5 días, ¿no? Y aquí la pregunta nos dice, ¿cuánto tardará si la cuerda fuera de 6 metros? O sea, nos pide hallar para una cuerda más grande, ¿no? Anteriormente nos daba 3 metros, ahora nos pide para 6 metros, ¿no? O sea, los días van a ser más altos, ¿no? Pero para calcular eso, nos podemos hacer vamos a ver, nos podemos hacer un dibujo. Ver, lo podemos hacer con esto. Por ejemplo, a ver, supongamos, ¿no? Que esto,
mm, va a ser el área en el que se encuentra atado el buey. Ver, más o menos va a estar, este va a ser el punto, ¿no? El punto medio. A ver, vamos a hacerlo aquí. Esta parte va a ser el punto medio donde se encuentra atado y la cuerda va a tender a estirarse desde ahí hasta aquí, va a ser 3 metros, nos dice, ¿no? Aquí va a ser 3 metros. Va a ser de esta manera y como les indicaba, aquí va a ser el punto medio. Entonces, el buey va a tender a comer toda esta parte, va a comer, va a tender a girar, ¿no? Va a tender a girar, pero solo va a tener un alcance desde este punto hacia el perímetro, solo va a tener un alcance de 3 metros, nos indica aquí, ¿no? 3 metros, solo va a tener 3 metros, pero va a tender a girar, ¿no? Va a tener casi como una circunferencia, ¿no? Va a girar como en forma de un círculo. Entonces, para ello, mm, ver aquí podemos hacer otro dibujo para 6 metros. Aquí ya nos pide para un poco más grande, que sería 6 metros nos pide, ¿no? Entonces, esto podemos... Ya. Aquí de la misma manera nos vamos a dibujar. Vamos a hacerlo con este color. Aquí en el otro caso ya va a tender a girar o comer en su área de 6 metros, ¿no? Ya vamos a tener 6 metros. Esto va a ser para 5 días, ¿no? 3 metros, cuando está atado a una distancia de 3 metros, va a tender a terminar de comer esto a la hierba en 5 días, ¿no? 5 días, pero para 6 metros no sabemos, ¿no? Es lo que vamos a hallar. Entonces, para ello podemos hacer una regla de 3 simple. Regla de 3 simple vamos a aplicar. Para este tipo de ejemplos aplicamos la regla de 3 simple. Y, pero es necesario calcular el área. Por ejemplo, como les indicaba, va a tender a moverse el buey en forma de círculo, ¿no? Va a girar en este punto. Entonces, se va a formar una circunferencia. Aquí de la misma manera, pero aquí el área ya va a ser más grande. Entonces, podemos decir aquí para 3 metros, para 3 para 3 metros, decimos para 3 metros. Y aquí vamos a calcular para 6 metros, ¿no? Para 6 metros. Entonces aquí es necesario saber el área, la fórmula o la ecuación para la circunferencia, ¿no? Entonces, aquí entonces está en función al radio, cuando la longitud parte de la parte central, hacia el perímetro en nuestro caso, es el radio, ¿verdad? Y si se trata de diámetro, sería toda esta parte. Por ejemplo, toda esta parte no sería el diámetro. Pero en nuestro caso, solo parte de la parte central hacia el perímetro. Entonces, esto va a ser nuestro radio. Entonces, la fórmula o la ecuación para el cálculo del área de una circunferencia, vamos a anotarlo en función al radio. Va a ser igual el área a pi por el radio al cuadrado, ¿no? Vamos a aplicar esta ecuación. Pero esto podemos dejarlo aquí, que nos va a servir para ambos casos, ¿verdad? Aquí, ahí, para 3 metros. Entonces calculamos los áreas y posteriormente realizar la regla de 3 simple. Entonces decimos, el área para 3 metros, decimos el área, reemplazamos a esta ecuación, que va a ser pi por el radio, en nuestro caso es 3 metros, estamos calculando primero para 3 metros, 3 elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo tendríamos ahí. Y para 6 metros, de la misma manera, va a ser pi por, en ese caso ya va a ser 6 al cuadrado. Entonces, ahí lo tenemos, las dos ecuaciones. Ahora esto podemos reducirlo un poco. Aquí podemos calcularlo, ¿no? Esta parte, ver, vamos a copiar y vamos a calcular esta parte que es 3 elevado al cuadrado, va a ser 3 por 3, va a ser
9, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tenemos el área que va a ser A igual a pi por 9. Y aquí de la misma manera lo realizamos, que va a ser 6 elevado al cuadrado, va a ser 6 por 6, 36, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tenemos los áreas. Aquí vamos a remarcarlo, podemos remarcar aquí las áreas que lo hemos calculado. Y nos hacemos una regla de 3 simple. Decimos, ¿no? Si el área de 3 metros, aquí el área de 3 metros, decimos pi, ¿dónde está pi? Por 9, que es el área, termina de comer en 5 días, ¿no? Es dato que sabemos, siempre empieza, ¿no? Por el dato que sabemos. Aquí tenemos el dato que sabemos, va a ser, esto termina en 5 días, ¿verdad? 5 días, que lo vamos a ver esto. Sabemos que esta área de 3 metros termina en 5 días. Pero esta área que tenemos aquí, que es pi por 36, que es de 6 metros, es la incógnita que no sabemos, ¿verdad? Entonces, ver aquí vamos a hacer una flechita. Y esta es el dato que no sabemos, entonces esto lo dejamos como X. El dato que no sabemos siempre lo dejamos como X, ¿verdad? Y posteriormente calcularlo. Entonces, nuestra regla de 3 simple nos quedaría de esta manera. Mm, Aquí cuando tenga, sí, para resolver una regla de 3 simple, nos paramos aquí en la incógnita, vamos aquí y multiplicamos cruzado, ¿verdad? Multiplicamos cruzado y lo dividimos por el número que está en el lado izquierdo. Entonces lo vamos a realizar eso. Lo multiplicamos cruzado, que sería pi por 36 por 5. Decimos pi, a ver, aquí en la parte superior. Pi por 36 por 5, perdón, 5. Y lo dividimos por esto, que es pi por 9. Pi por 9. Entonces ahí tendríamos, pero esto no nos olvidemos que es esto igual a x. X que lo vamos a calcular. Entonces, la ecuación nos quedaría de esta manera. Entonces, solo nada más nos queda resolverlo. A ver, podemos simplificar el pi. Pero aquí tenemos el pi que tenemos en el denominador. En el numerador también en el denominador. Pues, lo estaríamos simplificando. Y aquí el 36 por 5, a ver cuánto les sale. 36 por 5 nos daría un valor de 3 por 5, 15, 150, 30, 180 sería, ¿verdad? 180, aquí X igual a 180, bueno, de numerador. 36 por 5, 180 y en el denominador nos quedaría el 9. Ya. Esta está un poco más sencillo de dividir, ¿verdad? Entonces, a ver aquí, X. mm, 9 por 2, 18, entonces sería 20, ¿no? 180 dividido 9 nos daría un valor de 20. Entonces esto lo podemos decir 10, 20 días, ¿no? Entonces, a ver, nuestro resultado sería 20 días. Y vamos aquí a los incisos. Mm, a ver, se encuentra en el inciso B. Entonces aquí venimos y lo remarcamos el inciso B, que serían 20 días, ¿no? Pero vamos a revisar los chats que dicen.
Alguien sí le salió 20. Alguien dice que le salió 10. A ver, lo pueden revisar, ¿no? Mm, alguien le salió 180. Mm, sí, creo que muy bien. Mm, ya, creo que algunos sacaron 10. Mm, no es malo, ¿no? Equivocarse. La cosa es practicar, repasar y así nos va a ir bien, ¿no? En nuestros exámenes. Entonces, mm, ya. Aquí, para este ejemplo, les recomendaría que se memorice, ¿no? Este área, esta ecuación, porque para calcular este regla de tres simples, sí o sí va a ser necesario el cálculo de esta área, ¿no? Entonces, calculamos el área, hacemos una regla de tres simple y hacemos las operaciones y nos da el valor que necesitamos. Ahorita estamos haciendo un poco lento, ¿verdad? Un poco lento, pero cuando ya lo practiquen, esto lo van a hacer, Lucas, en a lo mucho un minuto, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo a detalle, con dibujitos, entonces por eso estamos tardando, ¿no? Entonces, una manera rápida de hacerlo es cuestión de practicar y aquí rapidito reemplazar y directamente ya realizarlo, ¿no? Entonces, nosotros, para que lo entiendan, lo estamos realizando con calma. Dice, ¿no? Si es regla de tres, es necesario tomar el área, dice. Sí, ¿no? Aquí sí o sí trabajamos con el área. Si trabajamos aquí con las distancias, no nos va a salir el resultado, ¿no? Porque aquí está en proporción al área, ¿no? No está en función a las distancias. Ya, a ver, vamos a... Ya. Aquí entonces pasamos al ejemplo 6. Como les indicaba, lo estamos haciendo con calma para que se entienda con dibujos, ¿no? Una vez que ya lo practiquen, ya lo sepan, lo van a hacerlo como les indicaba cada ejemplo, un minuto a lo mucho, entonces lo van a hacer de manera rápida, ¿no? Hay que tener paciencia, practicar y después que ya sepamos, entonces lo vamos a hacer de manera rápida, ¿no? Entonces esto también lo vamos a hacerlo con dibujos a detalle. Cualquier duda, entonces al chat, ¿ya? Aquí entonces tenemos el ejemplo 6 que nos dice, el área de la puerta de un edificio mide 4,32 metros y su altura es de 2,4 metros, ¿sí, no? ¿Cuál es el ancho de la puerta? A ver, para ello nos dibujamos, ¿no? Nos vamos a dibujar. Ojo, ¿no? En su examen ustedes no se van a dibujar, ¿no? Porque ya van a saber y directamente lo van a hacer las operaciones, ¿verdad? Entonces aquí por cuestiones de explicación lo vamos a hacerlo con dibujos y explicarlo, ¿no? Ya. Aquí el área de la puerta de un edificio mide 4,32 metros cuadrados. Esto podemos
rellenarlo con color celeste. Ya, ahí tenemos la puerta. Generalmente la puerta es de forma rectangular, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la puerta. Aquí podemos servir. No sé, aquí podemos dibujar para que se abra y si podemos hacerlo, ¿no? Y tenemos entonces la puerta. Ya. Nos dice que la puerta eh, tiene un área, ¿no? De 4,32 metros cuadrados, ¿no? Entonces aquí anotamos el área de 4,32 metros cuadrados. Ya ahí tenemos el área. Y su altura es de 2,40 metros, ¿no? 2,40 metros. Entonces esta altura, que es esta altura, va a tener 2,40 metros. Entonces aquí anotamos la altura y ahí nos dice 2,4 metros, ¿verdad? 2,4 metros. Y aquí nos pide el ancho de la puerta. El ancho va a ser esta parte, ¿no? El ancho o la base, podemos nombrarlo con cualquiera, pero aquí nos dice ancho, entonces vamos a decir que es el ancho. Pues aquí decimos el ancho, ¿verdad? ¿Qué va a ser esta base que no lo sabemos? Que va a ser nuestra incógnita, incógnita, ¿verdad? Aquí el ancho no lo tenemos, la altura sabemos y el área también de la misma manera tenemos. Aquí mm, para resolver este ejemplo, el área es igual al ancho por la altura. Eso va a ser igual al área, ¿no? El área de una sección rectangular, ¿no? De un objeto rectangular cualquiera. Como se trata de una puerta, entonces lo estamos tomando como o como objeto rectangular, ¿no? Entonces, va a ser el ancho por la altura. Entonces, aquí nos pide el ancho, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos... entonces, en sí esa es la fórmula general, pero para realizar de manera rápida ya podemos tener despejado nosotros podemos decir que el ancho de la puerta va a ser igual, ver el área, va a ser el área sobre, va a ser el área sobre la altura, ¿verdad? Altura. Lo voy a hacer todo con minúscula. Entonces, ahí vamos a tener, ahí ya tenemos entonces la ecuación más rápido, ¿no? Para directamente reemplazarlo directamente, ¿verdad? Entonces, aquí en conclusión, podemos decir que para resolver este tipo de ejemplo, directamente lo dividimos, ¿no? El área 4,32 entre 2,40, ¿no? Entonces, aquí, a ver, vamos a reemplazarlo para que se entienda, ¿no? Ver el ancho, el área que va a ser 4,32, que lo tenemos aquí, 4,32 metros cuadrados y la altura de la puerta que es 2,4 metros, ¿no? 2,4 metros. Y hemos llegado a una ecuación más sencilla, ¿verdad? Si sabemos calcular esto, entonces directamente nosotros, si nos presenta en el examen, decimos, ¿no? Ah, entonces esto directamente yo lo divido 4,32 a 2,4, ¿no? Entonces directamente lo dividimos, ¿no? Sin necesidad de utilizar estas ecuaciones, ¿no? Porque ya lo habíamos practicado y ya lo vamos a saber, ¿no? Entonces aquí el ancho, ver el ancho va a ser el ancho. Si hacemos esta operación, ¿no? También esta operación, si lo realizamos, nos va a dar un valor de 1,8 metros, ¿no? Entonces, eso sería nuestro resultado, ¿no? Como les indicaba, aquí lo hemos
he simplificado las ecuaciones también, pero es necesario saberse esto, que cualquier área de una sección rectangular va a ser el ancho por altura. Y si lo despejamos, si en alguno de los casos también nos pide el ancho, entonces directamente nosotros lo dividimos 4,32 entre 2,40 y ya lo tendríamos el resultado, ¿verdad? Aquí también los signos muy importantes, ¿no? También tal vez aquí puede haber alguna trampa sobre los estés. Aquí en vez de m, tal vez puede haber metros cuadrados, tal vez, ¿no? Entonces, pero aquí las unidades, aquí el cuadrado con este metro se va y nos quedaría aquí en metros, ¿no? Entonces, el ancho de la puerta nos va a dar un valor de 1,8 metros. Y aquí mm, vemos y está ubicado, aquí, está ubicado en el inciso A. Entonces lo marcamos, ¿no? Lo marcamos el inciso correcto, que sería el inciso A. Muy bien, muy bien. La mayoría lo había hecho. Muy bien, muy bueno que estén practicando. Muy bien. Algunos habían dicho, algunos habían dicho el inciso D. Ya, ya. Ya, como les indicaba, es cuestión de practicarlo, ¿no? Aquí si nos damos cuenta, todo parte de esta ecuación, pero al final solo llegamos a esta división, ¿no? Entonces, si lo sabemos, directamente nos acordamos de este problema y directamente lo dividimos 4,32 a 2,4, ¿no? Ya, vamos a pasar. Mm, ya. Aquí vamos a pasar al inciso. Aquí alguien se preguntaba cómo divido en decimales, decía, ¿no? Es también muy importante, ¿no? Practicar. Aquí, para dividir la división, cuando tengamos en este caso decimales, aquí multiplicamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 4,32, ¿no? Esto podemos multiplicarlo, a ver, entre 100 o tal vez entre 10, ver entre. Para que no tengamos decimales, podemos multiplicarlo entre 100, ¿no? Ambos miembros. A ver, vamos a realizarlo aquí un poco. Por ejemplo, si tenemos esta división, 4,32, ¿no? Así saldría nuestra división y sería más o menos de esta manera, ¿verdad? 4,32 entre 2,4, ¿no? 2,4. Sería de esta manera. Y para que no existan decimales, multiplicamos ambos por el mismo valor. O sea, esto podemos multiplicarlo por 100, que nos daría 432, ¿no? Si lo multiplicamos por 10 sería 43,2, solo se movería un punto, ¿no? Moveríamos un punto, si le multiplicamos por 10, si le multiplicamos por 100, entonces ya sería 432. Entonces, de esta manera. De la misma manera, esto lo multiplicamos por 100. Si el otro lo hemos multiplicado por 100, también este le multiplicamos por 100, ¿verdad? Entonces eso nos quedaría un valor de 240, ¿no? Entonces así ya lo tendríamos la división. Y esta división ya lo conocemos, entonces esto ya lo podemos resolverlo, ¿verdad? Entonces así como se hace la división de los decimales. 432 dividido 204 lo realizamos, ¿no? Sin tener la dificultad de dividir los decimales. Ya. Como les indicaba, nada más es multiplicar ambos.
por 10 o por 100 o según a lo que requeramos, ¿no? Para que ya no existan los decimales. En nuestro caso lo hemos multiplicado ambos por 100, entonces nos sale 432 dividido 240, ¿no? Ya, ya, pasamos aquí al ejemplo 7. Ya. Aquí el ejemplo 7 me dice, eh, se gastó 40% de gasolina del tanque de un coche, quedando 126 litros. ¿Cuánto de capacidad tenía el tanque? Menciona. Aquí también vamos a realizar paso a paso, que al final nos va a quedar una ecuación sencilla, que cuando nos toque este tipo de ejemplos directamente lo apliquemos eso, ¿verdad? Pero vamos a dibujarnos para que se entienda. Un tanque nos dice, nos podemos dibujar un tanque cualquiera. En nuestro caso, un tanque, en mi caso, un tanque rectangular, a ver, por cuestiones de ejemplo. Y me dice que se gastó un 40%, ¿no? O sea, ha bajado del 100% cuando estaba lleno. Cuando estaba lleno, bajó un 40%, ¿no? O sea, si nos dijera que baja un 50%, estaría a la mitad. Pero como solo nos dice 40, entonces va a estar por encima de la mitad, ¿verdad? Entonces, aquí podemos decir que llega más o menos hasta por aquí, ¿no? Tanque de un coche quedando, nos dice 126 litros. Entonces, aquí en la parte inferior va a quedar la gasolina 126 litros, ¿no? Entonces, esto podemos ver, podemos rellenarlo con esa parte, ¿no? Que va a ser la gasolina, ¿no? Que nos dice que es 126 litros. Entonces, esta gasolina, que es esta parte, va a ser 126 litros. Y esta parte que está vacío es un 40%. Nos dice, eso más vamos a notar que nos va a servir de mucho, 40%, ¿no? Y como habíamos indicado, si cuando está lleno, cuando está completo, va a ser el 100%, ¿no? Entonces, aquí podemos anotarlo con flechitas. Desde la parte inferior hasta la parte superior, cuando está lleno, va a ser el 100%, ¿no? Cuando está lleno, cuando está completo, va a ser el 100%. Y aquí para realizar una regla de tres simple, ¿no? También lo vamos a realizar con una regla de tres simple. Necesitamos, ¿no? Aquí un porcentaje, ¿no? Aquí esta parte solo nos indica 126 litros, pero nosotros necesitamos en porcentaje. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hallar? Nada más lo restamos 100% menos este 40% que es esta parte vacío, va a ser esta parte el 60%, ¿verdad? 100 menos 40 nos va a quedar 60%, ¿no? Entonces, eso anotamos aquí, decimos 60%, ¿no? Solo estamos haciendo la resta del 100% menos 40% nos va a quedar un 60%, ¿no? Entonces 126 litros va a ser igual a 60%. Y aquí, pero nos pide en litros, ¿no? Cuando estaba lleno nos pide en litros. Entonces para ello podemos empezar, como les decía, con nuestros datos conocidos, ¿no? Que son estas, y hacer la regla de tres simple, ¿no? Ver, decimos, si el 60%, si el 60% es 126 litros, ¿no? Decimos, si el 60% es 126 litros, ¿cuánto va a ser el 100%? Decimos, ¿no? El 100%, ¿cuánto va a ser? Decimos, el 100% que no sabemos cuántos litros es. Entonces, aquí realizamos una regla de tres que no sabemos el 100% cuántos litros será, entonces aquí nos saltamos una X, ¿verdad? Y tenemos la X y ya podemos realizar, ¿no? Como les indicaba, para
ser la regla de 3, siempre se multiplica cruzado y lo dividimos con este número, ¿no? Entonces decimos 100. A ver, vamos a hacer una fracción. Primero decimos X va a ser igual a 100. Podemos anotarlo 100% por 126 litros sobre 60%. Ya, y lo tenemos. Y aquí a ver cuál podemos simplificar. Podemos simplificar este por ciento con este por ciento de abajo. A ver qué más. Este cero podemos simplificarlo, ¿no? O sacar mitades también, ¿no? Mitades, terceras, ¿no? Podemos sacar. Mm, ¿Qué más? A ver, pues podemos dejarlo ahí. Y hacemos esta operación, 10 por 126, a ver, 10 por 100.000, nos daría 10 por 126, sería 1260, ¿no? Si no me equivoco, va a ser 1260. Y eso, a ver, aquí vamos, 1260. Y eso lo vamos a dividirlo entre 6. Ya. Y aquí tenemos la X. Y aquí también podemos realizar, ¿no? Esa operación, esa división, que lo habíamos hecho en la parte superior también, ¿no? Dividir 1260 entre 6, ¿no? Nos podemos hacer una operación auxiliar y dividir esta parte, ¿no? Entonces, haciendo esa operación, nos va a dar 210 litros, ¿no? También lo pueden verificar. Haciendo esa división nos va a dar 210 litros. Y vemos aquí en los resultados, mm, vemos que la respuesta correcta está en el inciso A, ¿no? Entonces lo remarcamos y decimos que la respuesta correcta es el inciso A, 210 litros. Ya, ya muy bien. Creo que la mayoría también había sacado 216, ¿no? Muy bien. Ya. Si tienen alguna consulta sobre este ejemplo, tal vez alguna duda de las ecuaciones o de los datos, preguntan al chat. Ya. Como no hay preguntas, entonces pasamos aquí al ejemplo 8. Me dice, ¿no? Si compro mercadería con un total de 560 bolivianos, ¿a cuánto debo vender todo para obtener el 30% de ganancia? Para este tipo de ejemplo, para realizar de manera sencilla, cuando nos pide una ganancia y un porcentaje aquí, ¿no? Como lo tenemos aquí, nos dice, nos pide una ganancia del 30%, nos dice, ¿no? Ganancia de 30%, ¿no? Y aquí nos da un valor, que es 560, que sería como nuestro capital, ¿no? Como nuestra, a ver, ¿cómo podemos decir? Como nuestra inversión, ¿no? Entonces, cuando hacemos una inversión, siempre esperamos una ganancia. Entonces, aquí nos pide cuánto va a ser, cuánto debo vender, ¿no? Para obtener un 30% de ganancia, ¿no? Entonces, aquí decimos directamente ganancia. Este tipo de ejemplo lo realizamos de esta manera. Ganancia. La ganancia de cualquier valor, ¿no? De cualquier cantidad va a ser esa misma cantidad, 560 bolivianos,
por también la misma cantidad, perdón, va a ser más esa cantidad también, ¿no? Por el porcentaje que nos indica, ¿no? En nuestro caso es 30%. Pues la ecuación va a ser de esta manera, ¿no? Va a ser un poco sencillo. Va a ser la cantidad que nos indica, en nuestro caso 560, más la cantidad por el porcentaje que nos indica, ¿no? Entonces la ganancia podemos obtenerlo de esta manera. Y esto, a ver, podemos hacer unas operaciones. Mm, ver que esto cómo podemos realizar. A ver, vamos a copiar. Y aquí, ¿no? De la misma manera nos dice que es bolivianos. Aquí el 30% lo podemos expresarlo también 30 sobre 100, ¿no? Eso lo sabemos. Cualquier porcentaje que nos aparezca lo expresamos sobre 100, ¿no? Lo dividimos entre 100. Y aquí, a ver, podemos hacer algunas simplificaciones. Ver cuál. Podemos simplificar este cero que tenemos aquí. Podemos simplificar esta. Y podemos simplificar con esto. Y aquí, como hay una multiplicación, también podemos simplificar esta con esta, ¿verdad? Y nos quedaría de esta manera. Entonces, a ver, para resolverlo, vamos a copiar. Y haciendo esta multiplicación, a ver, 56 por 3 mm, nos daría 168, ¿verdad? 168 bolivianos, ¿no? Entonces eso vamos a sumarlo también. La ganancia va a ser igual a 560 bolivianos más 168. A ver, 500 más 100 sería 600, 700, 728, ¿verdad? 728 bolivianos, ¿no? Entonces eso podemos también sumar. Entonces, a ver aquí la pregunta que nos decía. ¿Cuánto debo vender todo para obtener el 30% de ganancia? Me decía. Entonces, aquí tenemos la respuesta, que sería 128 bolivianos. Ya, a ver aquí, ¿en ¿qué inciso se encuentra? Se encuentra en el inciso D. Mm, Hicimos el inciso D. Ya, a ver, vamos a... Esto también podemos subrayarlo. Ya. Pasamos aquí al otro ejemplo, que es un poco diferente a las anteriores. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a leer. A las 3 horas y 40 minutos, ¿qué ángulo forman las agujas de un reloj? Nos dice, ¿no? O sea, nos pide este ángulo, ¿no? De las 3 a 40 minutos. O sea, nos pide este ángulo que hay entre las manecillas que marca la hora y las manecillas que marca los minutos. Nos pide ese ángulo, ¿no? ¿Cuánto forma ese ángulo? Este es un reloj circular, entonces nos pide
ese es, pero esto podemos llamarlo alfa, aquí vamos a decirlo, vamos a decir que es el ángulo alfa, ¿no? Ya, nos pide entonces ese ángulo. Y para calcular este tipo de ejemplos, nada más es ver bien aquí la hora. Aquí nos pide 3 horas y 40 minutos, ¿no? Sí, aquí si vemos en el reloj, nos está marcando las 3 con 40 minutos, ¿no? Aquí se encuentra en el 8, aquí sería 10, hasta aquí sería 20, 30, 40, ¿no? Entonces son las 3 con 40 minutos. Entonces nos pide este ángulo. Para ello, aquí tenemos una fórmula, una pequeña fórmula que, como lo ven aquí, no existe aún los signos. Aquí tiene que ver signos, pero en nuestro caso todavía no existen los signos, que lo vamos a sacar de este gráfico, ¿verdad? De este ejemplo que tenemos aquí. Pero este 30 se mantiene y este 11 medios también se mantiene, ¿no? Siempre va a ser esto. Y aquí nos pide que vamos a anotar esta hora, que sería en nuestro caso 3, y aquí el minuto, que sería 40, ¿verdad? Entonces, para hacer el signo, mm, para saber qué signo vamos a anotar, nos paramos aquí en el 12, ¿no? Y venimos en sentido antihorario, ¿verdad? Sentido horario sería a la derecha, ¿no? Sentido horario sería moverse de esta manera, pero este signo nosotros nos tenemos que mover en sentido antihorario. Entonces venimos de este punto al lado izquierdo, ¿no? Venimos aquí al lado izquierdo y observamos cuál es con cuál nos encontramos primero. En nuestro caso, si venimos en sentido antihorario, nos encontramos primero con el minutero, o sea, las manecillas del reloj de los minutos. Entonces, al del minuto anotamos el signo positivo, ¿no? A ver, esto vamos a copiar. Aquí nos dice minuto, entonces a este punto lo anotamos positivo, ¿no? Y el otro automáticamente va a ser negativo, ¿no? Primeramente es identificar con cuál nos encontramos, viniendo en sentido antihorario, nos encontramos aquí con el minutero y anotamos aquí en la parte donde nos dice minuto, anotamos el signo positivo y el otro automáticamente va a ser negativo. Entonces aquí ya tendríamos los signos, nada más, nos quedaría anotar los datos. Este 30, como les indicaba desde la fórmula, va a ser siempre 30 y de 11 medios, siempre va a ser 11 medios también, ¿no? Entonces de la hora, mm, como en el ejemplo nos indica 3 horas, ¿no? Entonces 3 y, y aquí en el minuto nos indica que es 40 minutos, ¿no? Aquí tenemos 40 minutos, entonces anotamos eso. Y ha reemplazado aquí a nuestra ecuación, podemos resolverlo siempre tomando en cuenta los signos, ¿verdad? Aquí, 3 por 30 va a ser 90, pero con su signo, ¿no? 3 por 30 va a ser 90, va a ser menos 90, ¿no? Menos 90. Y aquí, a ver, podemos hacer una pequeña simplificación. La mitad de 40, la mitad de 2, ¿no? O sea, 40 entre 2 va a ser 20, ¿no? Aquí podemos dejarlo como 20. Y lo tendríamos que multiplicar 11 por 20. Ahí lo multiplicamos 11 por 20. Decimos, ¿dónde está? Nos va a dar un valor de 220, ¿no? 11 por 20 es 220. Y finalmente decimos el ángulo alfa, que es este ángulo que nos pedía. Ver dónde está. Alfa va a ser igual a, aquí no, cuando son signos distintos se resta y lleva del signo del mayor número, ¿no? Entonces eso lo sabemos. En nuestro caso son signos
distintos, entonces restamos y lleva el signo del mayor número, o sea, el positivo. Entonces vamos a quedar en 130, ¿no? 220 menos 90 va a ser 130. Como nos pide en el ángulo, entonces va a ser en grados, ¿no? Entonces 130 grados. Para eso lo remarcamos entonces. Ver dónde está. Ya. Mm, mm, Aquí no, si revisamos aquí en los incisos, nuestro resultado está en el inciso D. Entonces lo remarcamos ahí. Ya. Ver, vamos a revisar los chats. Tal vez hay alguna pregunta. Ya. Dice que si puedes repetir los signos, dice, está bien, ahorita lo vamos a volver a explicar, eso de los signos. Ya, aquí no, aquí es la ecuación, ¿no? Es la fórmula que tenemos, esto va a ser sí o sí esta. Aquí, como les indicaba, no existe aún ningún tipo de signo, pero para realizar el signo, para saber qué signo existe aquí, como les indicaba, nos paramos aquí en el 12, ¿no? En el 12 y venimos en sentido antihorario, ¿no? Primeramente definimos nuestras manecillas del reloj, ¿no? Aquí, como les indicaba, este reloj se encuentra a la hora que nos indica la pregunta, o sea, 3 horas y 40 minutos, ¿no? Aquí está en 3 con 40 minutos, ¿no? Es un reloj circular, entonces se encuentra a las 3 con 40 minutos. Esa primeramente lo ubicamos, el dibujo, y venimos en sentido antihorario y vemos con cuál nos encontramos primero, ¿no? Aquí venimos y primeramente chocamos con con las manecillas del minuto, ¿no? Este pequeño, es el grandote es de los minutos y este chico es de la hora, ¿verdad? Entonces, primeramente nos chocamos con el de los minutos, entonces a eso lo anotamos el signo positivo como lo habíamos anotado aquí, ¿no? Porque aquí nos indica minuto, entonces esta parte va a ser de los minutos y lo anotamos el signo positivo. Y el otro, aquí de la hora, automáticamente va a ser negativo, ¿no? Si el otro es positivo, el otro automáticamente va a ser negativo. Si el otro va a ser positivo y el otro, si el otro va a ser negativo, el otro automáticamente va a ser positivo. En nuestro caso, primeramente nos encontramos con el del minuto y por ello anotamos positivo y y el otro de la hora lo anotamos negativo, ¿no? Y posteriormente hacemos las operaciones y así nos va quedando el resultado final, que es 130 grados. Sí, sí, sí o sí en antihorario. Para aplicar esta ecuación, sí o sí tenemos que venir antihorario, ¿no? Sí o sí al lado izquierdo, ¿no? En sentido antihorario, ¿no? Como me estoy moviendo aquí, sí o sí en este sentido. Del 12 al lado izquierdo, sí o sí, ¿no? Entonces, el primero que nos encontremos va a ser positivo, ¿no? Como lo hemos hecho aquí. Primero nos hemos encontrado con el del minuto, entonces lo hemos puesto positivo y el otro automáticamente va a ser negativo, ¿no? Ya. A ver, pero aquí tenemos un ejemplo de este tipo también para que lo entiendan mucho mejor, ¿no? A ver, aquí tenemos también de este reloj.
¿Por qué coloca 30? Dice en la hora. Es una fórmula, ¿no? Es una fórmula para calcular esto. Esto, como les indicaba, viene de la fórmula y siempre va a ser 30 y esto también siempre va a ser 11 medios. ¿No? Aquí vamos. Esto siempre va a ser 30, ¿no? Por la hora y esto siempre va a ser 11 medios por el minuto, ¿no? Nada más nosotros cambiamos los. Aquí anotamos los signos y cambiamos la hora según el problema que tengamos, ¿no? Aquí vamos a entenderlo mucho mejor. Aquí de la misma manera tenemos la misma ecuación, ¿no? Como les indicaba, siempre va a ser 30 para cualquier tipo de ejemplo. Esto también siempre va a ser 11 medios. Aquí, ¿no? Nos dice qué ángulo forman las agujas de un reloj cuando faltan 30 minutos para que sean las 14 horas 20 minutos, dice, ¿no? 14 horas nos dice que son las 2:20, ¿no? 2:20, o sea, las 2:20 más o menos estaría por aquí, ¿no? Las 2, las manecillas de la hora estaría más o menos en este punto y 20 estaría aquí en 4, ¿verdad? Pero no nos pide esa hora, nos dice cuando faltan 30 minutos. Entonces, si le restamos 30 minutos a las 2:20, nos va a quedar a la 1:50, ¿no? Como nos indica aquí en el reloj. Ver, esto es, a ver, esto lo vamos a anotar aquí. 14 horas, 20 minutos es igual a las 2 horas y 20 minutos, ¿no? 14 nos quiere decir las 2 de la tarde, ¿no? Entonces aquí lo anotamos, ¿no? Las 2:20. Pero no nos pide este horario, no nos pide calcular de este horario, nos pide calcular cuando falta media hora, ¿no? O sea, 30 minutos para las 2:20. Si le restamos 30 minutos a las 2:20, nos va a quedar 1:50, ¿verdad? Entonces eso lo podemos anotar. Aquí podemos decir 2 horas. Vamos a ponerlo 2 horas, 20, ver 2 horas, 20 minutos. Lo vamos a abreviarlo, 2 horas, 20 minutos, menos 30 minutos, ¿no? 30 minutos va a ser igual a una con la una hora con 50 minutos, ¿no? 50 minutos. Pero esto podemos recorrerlo, ¿no? Ya. Vamos aquí, ¿no? 1 hora con 50 minutos, ¿no? Aquí está la 1:50 minutos. Es lo que nos pide. Entonces, de aquí nos pide este ángulo que tenemos aquí. A ver, vamos a ver el ángulo alfa que nos pide desde esta parte hasta este punto, ¿no? Que va a ser un ángulo ya más grande. Vamos a... Ya, ya, nos pide calcular este ángulo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo alfa. Ahí, ya. Nos pide ese ángulo, entonces para ello también vamos a aplicar esta ecuación. Nuevamente, ¿no? Como en el anterior, mm, nos paramos aquí en el punto medio, o sea, en el 12, y venimos en sentido antihorario, ¿no? Venimos y con el primero que nos chocamos es el de los minutos, que es el más grande. Entonces, al del minuto anotamos positivo, ¿no? Aquí anotamos signo más, ¿no? Y automáticamente el otro va a ser negativo, ¿no? Negativo. Entonces, y ya lo tenemos los signos y aquí solo nos queda anotar la hora. En nuestro caso es la 1:50 minutos, entonces aquí anotamos en la hora 1
Y en el minuto anotamos 50 minutos, ¿no? 50. A ver, entonces así nos quedaría. Lo vamos a... Ya, ya. Entonces así nos quedaría, ¿no? La ecuación. Esto podemos ya resolverlo. Mm, a ver, vamos a copiar. 30 por 1 va a ser 30, mantiene su signo. Ya. Y aquí podemos hacer una simplificación. 50 entre 2, ¿no? Como está multiplicando. Podemos hacer la simplificación. Esta y esta nos quedaría 25, ¿no? 25. Y aquí anotamos el alfa, el ángulo alfa. Decimos menos 30 más, aquí 11 por 25, a ver cuánto, 2 por, no, 275, ¿no? 275 es esta multiplicación, ¿no? 25 por 11. Entonces, aquí nos queda una resta 275, como en el anterior, ¿no? Cuando son signos distintos, se resta y lleva el signo del mayor número, ¿no? Entonces, mm, 200 menos 30 más 275 nos daría un valor de 245, ¿no? Que va a ser positivo el signo del mayor número. Entonces ahí lo tenemos. Y la respuesta, vamos a... 245 sería el inciso A. Ya. Entonces ahí la tenemos la respuesta. Pero vamos a ver. Mm, Vale, en el chat dice, mm, del signo se pregunta, ¿no? Pero vamos a explicar nuevamente. Aquí, como les indicaba, el signo, no existe el signo, ¿no? Inicialmente, no hay el signo, no sabemos si es positivo o negativo. Eso va a ser según a nuestro ejemplo. Para saber el signo, como les indicaba, primeramente dibujamos nuestra hora. En nuestro caso, aquí mi reloj se encuentra a 1 hora con 50 minutos, 1 con 50 minutos, ¿no? De ahí nos paramos aquí en el 12 y venimos en sentido antihorario, ¿no? Sentido horario sería a la derecha, pero en sentido antihorario va a ser al lado izquierdo y nos topamos con el primero que nos encontremos, que sería el de los minutos, ¿no? De los minutos. Y aquí vemos el de los minutos está en esta parte, entonces ahí lo anotamos el signo positivo, ¿no? Al primero que nos encontremos va a ser positivo, sí o sí. Y el otro, que ya va a ser el otro, que va a ser el de la hora, entonces eso va a ser negativo, ¿no? Entonces nada más el signo sale de esa parte. Ya. Mm, Vamos a pasar al otro ejemplo. Aquí no, un ejemplo un poco sencillo. Mm, ¿Qué dice? Encuentre los números que faltan en la secuencia, me dice, ¿no? Nos da una secuencia de números que me dice 1, 4, 2, 5, 3, 6. Si vemos detenidamente esta sucesión, esta secuencia de números, mm, vemos que aquí está
está yendo de uno en uno. Ver, aquí lo vamos a dibujar con flechitas. ¿Dónde están? Aquí, ¿no? Si venimos de uno aquí, nos saltamos un número, va a ser 2. Y si nuevamente nos saltamos, va a ser 3, ¿no? Y ya sabemos qué número va a ser aquí, ¿no? Y aquí de la misma manera, qué número va a ser. Y en el otro, de la misma manera, si nos saltamos aquí, mira, 2 de 4 nos saltamos directamente a 5, y de 5 a 6, y de 6, ¿qué número falta? Ya lo sabemos, y de ese número al 8, ¿verdad? Entonces podemos anotar los números que faltan. Aquí está yendo de uno a uno, ¿no? Uno, 2, 3. Entonces aquí nos faltaría el número 4, ¿no? Y aquí de la misma manera, 4, 5, 6. Y aquí viene el 7, ¿no? 7. Y para cerrarlo, aquí llega al 8. Entonces los números que faltan, ¿no? Aquí encuentre los números que faltan en la secuencia, me dice. Entonces serían el número, el inciso, los números 4 y 7 que estarían en el inciso A, ¿no? Inciso A. Entonces eso lo vamos a ver, lo vamos a subrayar, ¿no? O dibujarlo en un círculo. Ya, ya, muy bien. Ya, aquí vamos a pasar al otro ejemplo. Es el ejemplo 12. Nos dice, encontrar tres números consecutivos tales que al sumar el primero, nos dice, ¿no? Tales que al sumar el primero más el doble, nos dice aquí, ¿no? El doble del segundo más el triple, ¿no? Aquí me dice triple del tercero se obtenga 86. Aquí me presenta los incisos, toditos como ven son, como les digo, encontrar tres números consecutivos son, toditos son números consecutivos, ¿verdad? Si se dan cuenta, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Entonces, cualquiera de estas nos puede dar eh, nos puede dar el resultado. Ya, para ello podemos hacer como una iteración. A ver, podemos empezar con esta. Primeramente podemos empezar con esta. A ver, nos dice la suma, sumar el primero, que sería 8 más el doble del segundo, me dice, ¿no? Aquí el doble del segundo sería entonces 2 por 9, ¿no? Más 2 por 9 más el triple del tercero mes. Entonces sería el triple que sería 3 por 10, ¿verdad? Entonces esto lo estamos intentando para el inciso B, ¿no? Vamos a anotar inciso B. Inciso B, a ver cuánto nos da. Haciendo estas operaciones nos tendría que dar 86 y ese, el que nos dé 86 sería la respuesta correcta. Mm, ver aquí, vamos a hacer esta operación. Aquí dejamos como 8 más 2 por 9 sería 18 más 3 por 10 sería 30, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a seguir haciendo operaciones. Podemos copiar. 18 más 30 sería 48. 48 más 8 sería 56, ¿no? 56.
Entonces, pero como lo ven aquí, no nos cumple esto, ¿no? Nos tendría que dar 86. Entonces debe ser otro. A ver, para verificarlo, podemos hacerlo con el inciso D directamente. Inciso D. Ahí nos dice 13, la suma del primero, me dice. Entonces, 13 más el doble del segundo, ¿no? Esto es el segundo, entonces sería más 2 por 14 y sería más el triple del tercero, ¿no? Eso sería más 3 por el 15, ¿no? A ver, vamos a revisar. 13 más el doble de 14 más el triple del tercero, que sería 15, ¿no? Entonces, eso vamos a para hacer las operaciones. Aquí sería 13 más 2 por 14 sería 28 más 3 por 15 sería 45. Aquí vamos a seguir haciendo operaciones. A ver, podemos sumar estas dos. 13 más 28 sería 38, 39, mm, 41, ¿no? Sería 41 más 45, ¿no? Sería más 45. Y estos dos sumados, a ver, serían 86, ¿no? Entonces 86. Entonces esto sería la respuesta correcta, lo que estábamos, vamos a... Entonces esto sería el, la opción que estábamos buscando, ¿no? Aquí nos decía 86, entonces aquí con el inciso D nos da 86, ¿no? El 13 más el doble. Esto nos dice que es el doble y este es el triple, ¿no? El 3. Entonces venimos aquí y vamos a encerrarlo el inciso D, ¿no? Que sería la respuesta correcta, el inciso D. Ya, a ver, tal vez alguna pregunta. A ver, vamos a revisar el chat. Mm, ya, creo que no hay consultas, no hay preguntas. Ya, por hoy vamos a quedar aquí. En la siguiente clase vamos a seguir resolviendo ejemplos o tal vez tienen alguna consulta. Ya alguien dice que si puede volver a explicar. Está bien, muy bien, vamos a volver a explicar. Ya. Aquí no. En la pregunta nos dice tres números consecutivos, ¿no? Como les indicaba aquí, todos son números consecutivos, ¿no? 9, 10, 11, todos son consecutivos. Y tales que al sumar el primero, me dicen, al sumar el primero, cualquiera de estos, el que son este primero, más el doble, me dicen, ¿no? El doble del segundo, ¿no? Cualquiera de estos puede ser, ¿no? El segundo, más el triple del tercero, ¿no? El tercero que es esta, puede ser cualquiera de estas. Por eso hemos hecho como iteraciones aquí. El inciso B no era, ¿no? Nos daba 56, pero aquí en la pregunta nos pedía 86, ¿no? Entonces no era. Y lo hemos intentado con el inciso D, cumpliendo esto, sumando el primero, que es el 13, que es el primero, ¿no? El 13 más el doble, que es este 2, lo hemos puesto como 2, el doble, 2 por 14, ¿no? Este, el segundo, lo estamos multiplicando por 2, más el triple del 15, ¿no? Lo estamos multiplicando por 3 el 15, ¿no? Entonces, nada más estamos cumpliendo esta. El doble, aquí nos dice el triple, ¿no? El doble sería el 2
y el triple sería este 3 que lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, haciendo esas operaciones, nos daba un valor de 86 que era el correcto, ¿no? Como nos decía la pregunta, que se obtenga 86 nos dice, ¿no? Si lo intentásemos con este, seguro que nos va a dar mucho menor a 86, ¿no? Este peor todavía nos va a dar mucho menor que 56. Entonces, el resultado correcto sería el 86. Mm, ya. Ya está bien, entonces, ya muy bien. Aquí está la 13, ¿no? La 13 que alguien se pregunta, aquí está la 13, ¿no? La 13 más el doble. Ya. Mm, ¿Tienen alguna pregunta adicional tal vez para finalizar la clase? Ya, entonces vamos a quedar aquí. Nos vemos la siguiente clase.